Bien, colegas, entonces ahora vamos a darle continuidad a los videos tutoriales y en esta oportunidad nos corresponde hablar sobre los diagramas de afinidad. Eh, Se suele utilizar más en la industria de la producción, sin embargo nos puede servir para cualquier área de, de gestión. Entonces podemos decir que un diagrama de afinidad como herramienta nos sirve o nos permite categorizar información, categorizar datos o incluso ideas y buscar cuál es la relación que tienen entre sí para dar solución a cualquier situación que podamos encontrarnos en la organización, ¿verdad? ¿Qué es lo en qué se basa? En que busquemos una afinidad de información para ver cuál es su relación, cómo se caracteriza y podamos entonces plantear posibles soluciones, ¿verdad? Una de los elementos fundamentales, ¿verdad? O ventajas de un diagrama de afinidad es que nos permite, por ejemplo, organizar ideas, nos permite comprender en mayor cuantía una situación que estemos enfrentando en la organización. Nos enfoca a trabajar en equipo, nos ayuda para tener una visual de una situación dada, gráfica, ¿verdad? Y como les decía, se puede utilizar en muchos campos de la gestión empresarial. Ahora, ¿cómo vamos a realizar nosotros un diagrama de afinidad? Bueno, además de tener un espacio, una pizarra, marcadores, un moderador que vaya orientándonos en el trabajo, ¿verdad? Ir documentando la información que se maneja para luego interpretarla, ¿verdad? Entonces lo primero que nos pide es tengamos claro cuál es el problema o el objetivo. Aquí le quiero dar un dato. Normalmente muchas personas fallan en definir un objetivo. Yo recuerdo habérselo dicho tal vez en la primera semana, habérselo escrito, creo, y si no, se los digo ahorita. Cuando vamos a definir un objetivo, hay cuatro elementos que no podemos dejar a un lado. El primer elemento es comenzar con un verbo ar, o ir. Desarrollar, comprender, definir, etcétera, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En tercer lugar, ¿cómo o a través de qué lo vamos a hacer? Y en cuarto lugar, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces un ejemplo sería algo así como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Desarrollar, ahí ya tengo el verbo, desarrollar, ahora viene el qué, un estudio organizacional, ya tengo el qué, ahora voy el cómo a través de qué. Por medio de instrumentos de diagnósticos, ahí tengo el cómo, ¿verdad? Cómo a través de instrumentos de diagnóstico como una encuesta, una entrevista. ¿Y a falta para qué? Para determinar las variables más sensibles dentro de la gestión organizacional. Entonces, tengo un objetivo claro porque defino el verbo que voy a hacer, o sea, ir, qué voy a hacer, cómo, a través de qué lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Entonces, eso me da una sensación mucho más clara de cuál es la situación que yo debo desarrollar para alcanzar esa meta, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, definir el problema y el objetivo. Cuando habla el paso 2, generando los elementos, es generar ideas. Entonces aquí comienza la sesión, llámela un focus group, llame un grupo abierto. Siempre va a haber un facilitador o moderador que va a estar llevando la sesión, es decir, le va dando la palabra a la persona, toma notas, este, recapitula, se encarga de validar las respuestas que son repetidas para anular y dejar una, etcétera, ¿verdad? Tercero, cuando habla visualizando los elementos, es ir colocando gráficamente en una pizarra, una pantalla o un rotafolio o en un papelógrafo, como lo llaman acá, este, toda esa información que se va generando. Luego dice agruparla o agrupación. Entonces aquí es importante definir que podemos hacer cosas como, por ejemplo, eh, identificar los elementos que se relacionan en una columna. También los elementos que se relacionan con otros elementos, ¿verdad? De otra columna. Aparte de esos, cuáles encajan más unos en relación a otros.
y si hay algún elemento que no encaja con ninguno. Eso no significa que el proceso esté malo, sino que no guarda relación, ¿verdad? Pero no deja de ser importante. Entonces luego viene el momento de discutir que sería la socialización. ¿Qué tenemos en la pizarra? ¿Cómo podemos interpretar lo que está allí? ¿Cuáles son los patrones que se caracterizan o relacionan unos con otros? Para luego entonces ir colocando, ¿verdad? Ese diagrama, entonces ir colocando nombre a cada agrupación. Es decir, un título que describa cada uno. Por ejemplo, grupo de tecnología, grupo de procesos, grupo de personas. Entonces ahí están cada uno de ellos definidos los elementos que se asocian con cada parte del problema. Aparte de eso, cuando ya tenemos, digamos, ese diagrama más elaborado, entonces ahora podemos tener una mayor comprensión de la afinidad que hay con un elemento u otro, una relación con una u otra, ¿verdad? Entonces, un ejemplo sería algo más o menos así, ¿verdad? Que vamos definiendo los elementos, ¿verdad? Y luego vamos creando las relaciones. O sea, ¿quiénes se relacionan en el grupo uno? Tales elementos. En el grupo 2 tal, en el grupo 3 y así hasta tenerlo todo. Cuando yo tengo algo más o menos así elaborado, entonces significa que ya yo tengo la información suficiente como para hacer un análisis donde hay causales, donde hay problemas, bueno, donde hay problemas, donde hay causales, cuáles son las características que evidencian este problema, cuál es el impacto o riesgo que tiene este problema o esta situación dada. Y así entonces yo voy a poder generar las respectivas propuestas de solución para cada una de estas relaciones. Después veré qué tan efectivas son los planteamientos de mis soluciones. Cuál es el costo, cuál es el tiempo, cuál es el impacto que necesito, personas, procesos, presupuesto, tecnología, herramientas, infraestructura, para entonces de ahí que va a nacer o que se va a originar un plan de trabajo. ¿Ok? Repito, se usa mucho en la parte más productiva como tal, pero no deja de ser útil. Así que espero pues que este tema de los diagramas de afinidad les haya sido útil. Gracias, con permiso.